Hermanas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a este tiempo de discipulado, donde vamos a continuar aprendiendo sobre el tema de la vida de la iglesia, ¿sí? Quiero recordar un poco sobre lo que hemos estado hablando. Hemos visto temas como la identidad que tenemos como iglesia de Cristo, el fundamento de la palabra, la unidad que como iglesia debemos de guardar, la comunión y la amistad cristiana, la membresía en la iglesia. Y en el último video hablamos sobre aquellos nuevos creyentes que Dios va añadiendo a su iglesia cada día. Y cómo es el compromiso que como miembros tenemos nosotros hacia ellos, de cuidarles, de apoyarles en su crecimiento espiritual, ¿sí? Vimos que no solamente es labor del pastor o de los edecanes, ¿no?, sino que es de todos el llevar a cabo este propósito. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar acerca de una de las responsabilidades que el Señor también nos delega como creyentes, ¿verdad? Y que como cuerpo de Cristo también somos llamados a obedecer, ¿no? Y esto es el tema del discipulado, que básicamente pues nosotros estamos en un discipulado al estar viendo estos videos, al estar también compartiendo con nuestro discipulador estos tiempos. Esto es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, pero vamos a tratar de comprenderlo un poco más a profundidad. Ahora, cuando una persona es añadida al cuerpo de Cristo, no solo deberemos de recibirle, de amarle, de integrarle a su nueva familia en Cristo, sino que también debemos de contribuir a su conocimiento de la palabra, de su andar con el Señor. Y es aquí donde el discipulado juega un papel muy importante en la vida de la iglesia. Miren, todo nuevo creyente debe de ser discipulado, ¿sí? Sin excepción, ¿no? Y todo miembro que existe en la iglesia debe estar comprometido también con discipular a los nuevos creyentes. Entonces, el discipulado que nuestra iglesia ha ido desarrollando con la guía del Señor es para poder acompañar al creyente en ese conocimiento de la palabra, y vamos obviamente pues comentando cada tema, ¿no?, que compete a todo cristiano desde su nuevo nacimiento, el desarrollo de las disciplinas espirituales en su vida, su compromiso como discípulo de Cristo, su vida familiar como creyente, el desarrollo de la santidad, del carácter cristiano, ¿no?, y la vida en la iglesia, ¿no?, que es la que Dios nos está llamando a vivir. Entonces, bueno, si tú, hermana, has llegado hasta este punto, has llegado a este tiempo donde has estado escuchando y has estado comentando este discipulado con una persona más, con otro creyente, pues habrás visto que la mayoría de estos temas pues hablan de áreas, ¿no?, que el Señor te está llamando a cambiar, a corregir, a establecer en tu día a día. Y eso pues ha sido a través de un proceso que ha requerido tiempo, ha requerido esfuerzo. En ocasiones has tenido que hacer sacrificios, y a veces también tu discipulador ha tenido que hacer esos sacrificios, ¿no? Y esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, ¿sí? A que a través del discipulado todos los que pertenecemos a su iglesia seamos enseñados en la palabra, seamos instruidos, corregidos y estemos alineados a la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Entonces, de igual manera, el discipulado va a contribuir a que como iglesia caminemos en una misma dirección, en una visión compartida, y no que todos vayamos así como que en direcciones opuestas, ¿no?, en direcciones contrarias, o que sigamos diferentes propósitos. Alguien que no está siendo discipulado, pues se va a mostrar completamente desorientado en algún momento, ¿verdad?, de su caminar. No va a comprender la vida de la iglesia, que todos los demás la estamos comprendiendo. Quizá hasta va a poder contribuir por ignorancia, obviamente, a no participar de manera edificante a la obra del Señor, y va a lo mejor a provocar algún disturbio, ¿no?, en la vida de la iglesia. Entonces aquí vemos que asumir el discipulado cristiano es la manera más clara de una muestra de madurez espiritual en la iglesia. Cuando de manera intencional buscamos transmitir nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el Señor, enseñando a otros de manera continua y personalizada, y lo realizamos como un estilo de vida, es cuando realmente vamos a estar como iglesia
llevando a cabo esta labor correctamente, ¿sí? El discipulado es como tomar de la mano al nuevo creyente y acompañarle, ¿sí? Ahora bien, hermanas, para entrar al tema del discipulado, necesitamos primero comprender lo que la Biblia nos habla sobre el discipulado y sobre ser un discípulo. En la Biblia, un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona, ¿sí? De hecho, el último mandato que Jesús le dio a sus seguidores fue ir y hacer discípulos. Esto lo vemos en Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, aquí vemos bien claro, ¿no?, cómo es este proceso de hacer discípulos. Y es algo tan crítico para el mensaje de la Biblia que vamos a encontrar este tema en toda la Escritura, ¿sí? Vemos a través, por ejemplo, de toda la historia bíblica que esta era la metodología escogida por Dios. Jesús mismo estableció este modelo y lo dejó como su manera de transmitir el Evangelio, ¿sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos cómo el pueblo de Dios siempre fue ordenado de manera regular a discipularse constantemente unos a otros. Se tenían que estar recordando la fidelidad de Dios, tenían que estar hablando acerca de las obras de Dios, especialmente el rescate, ¿no?, que Dios tuvo hacia ellos en el éxodo, ¿no?, de Egipto. Entonces vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 4:10, cuando Dios le dice a Moisés: convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman, ¿sí? Miren cómo Dios siempre ha demandado a los padres el discipular a sus hijos, ¿no? Los que tenemos el privilegio y la oportunidad de ser padres, debemos de ser la mayor influencia en la vida de nuestros hijos. Definitivamente los padres somos quienes debemos involucrarnos en sus vidas, y debe de ser lo suficiente para asegurarnos de que ninguna otra influencia se llegue a ser dominante, ¿sí? Porque Dios ha entregado a sus hijos en nuestras manos, ¿verdad? Y somos nosotros quienes daremos cuenta. Dios ha hecho de esta función paterna una responsabilidad a dedicación total. No queda exenta ninguna fase de la vida, ninguna hora del día. No hay descansos en nuestros deberes paternos, no hay tiempo libre para que el padre que quiere ser fiel a su vocación lo pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces los hijos son nuestros primeros discípulos, ¿sí? Ahí en nuestra familia, en nuestro hogar, tenemos ya discípulos, ¿no? Y cae sobre nosotros esa responsabilidad de cuidar de sus vidas espiritualmente. Como vemos en Deuteronomio 6, del 6 al 7, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, por supuesto que esto conlleva un gran compromiso, ¿verdad? Ya que si yo me voy a involucrar en la vida de mi hijo o de mi hija y voy a involucrarlo también a él o a ella en la mía, entonces yo debo de ser un vivo ejemplo del cristianismo. Por eso es tan fuerte, ¿no?, este tema del discipulado de los padres hacia los hijos. Yo voy a conocer el peso de mis acciones equivocadas o correctas sobre mis hijos, ¿no? Sobre él o ella, depende de qué tengamos, ¿no? Así que entendemos, hermanas, que los padres debemos de ser los primeros discipuladores de nuestros hijos. No quiere decir que otro creyente maduro no pueda apoyar o aportar en el discipulado de nuestros hijos, pero sí que los padres debemos de realizar esta labor diligentemente desde que Dios nos entrega a nuestros hijos y durante todas las etapas de la vida de ellos, ¿no? Ahora, vemos también que la palabra discípulo era usada en el Antiguo Testamento. Vemos en Juan 9:28 que dice: pero nosotros somos discípulos de Moisés, ¿sí? En el Nuevo Testamento también vemos que este proceso de hacer discípulos lo comenzó Juan el Bautista con su ministerio, ¿no? Cuando él estaba preparando a los hombres y a las mujeres para la venida de Cristo. Y vemos en Juan 1:35 que dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, ¿no? Entonces Juan también tenía discípulos.
Lo vemos en la obra de Cristo sobre todo, ¿no? Cuando Él llama y entrena a sus primeros seguidores, en Lucas 6:13, que dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, ¿sí? Entonces lo vemos también mientras se va formando la iglesia en el libro de Hechos, porque aquí obviamente pues iban ellos avanzando, ¿no? Este mandato de Cristo, cuando dice vayan y hagan discípulos, ¿no? Entonces, en un sentido, el cuerpo de la iglesia es como un invernadero que Dios mismo ha construido para hacer crecer, para cultivar discípulos de Cristo, ¿no? Para la gloria de Dios el Padre. Entonces, todo creyente es llamado a la obra del discipulado, y esto es algo muy, muy importante, es una base que debemos de poner. Tanto nosotros primero debemos de ser discípulos, como también nosotros debemos de discipular a otros, ¿sí? Un discípulo muestra siempre ese deseo de serlo, ¿no? No es alguien obligado. Dios mismo es el que va a poner en el creyente el hambre por aprender. Esa persona no se va a conformar solamente a una enseñanza, sino que se va a interesar por conocer más las enseñanzas de su Señor. Un discípulo, hermanas, no es alguien que solamente te va a escuchar, sino que se va a esforzar en poner por obra todo lo que está aprendiendo de la palabra, ¿no? Y en este aprender va creciendo su conocimiento de la palabra, su dependencia de Dios, y sobre todo va conformándose al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hemos notado que muchas veces no son todos los congregantes los que muestran este llamado a ser discípulos, ¿sí? Recordemos que algunos congregantes quizá no han experimentado aún un nuevo nacimiento, y en esto no debemos tampoco nosotros forzar, ¿verdad?, a que ellos sean discipulados hasta que Dios ponga en ellos ese llamado. Por eso este discipulado tiene una línea que seguir, ¿no? Porque no tiene caso que una persona que no es salva pues entre a tomar este discipulado, porque no va a haber una transformación, ¿no? Recordemos que el discípulo no es, el ser discípulo, perdón, no es un llamado de Cristo que sea sencillo, ¿sí? Cristo nos llama a seguirle, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nuestros propios deseos, participando también de sus padecimientos, anunciando el evangelio, y en esto, hermanas, habrá quien no esté dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Entonces, bueno, ahí debemos de ser muy sabias en ver quién debe ser discipulado, una persona que es salva. Ahora, en otra instancia, todo cristiano es llamado por Dios a contribuir también en la obra de la iglesia, de hacer discípulos a través de relaciones, ¿sí? Estas relaciones tienen que ser deliberadas y tienen que ser mutuamente motivadoras. Tristemente vemos cómo lo que más nos cuesta a veces a algunos creyentes es asumir una actitud de compromiso. Pareciera que nuestra tendencia más común es que la vida de la iglesia no nos vaya a comprometer demasiado, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de que tan solo el encuentro con el Señor ya significa de entrada un compromiso, ¿no? Entonces, una manera como podríamos definir la obra del discipulado es esta. Les voy a leer una definición que dice, es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. De esta definición vamos a observar algunas cosas, ¿no? Pero fíjense, esta definición es muy amplia, muy clara, ¿verdad? Vemos que en primer lugar el discipulado es intencional y es deliberado, ¿sí? Y vamos a ir desglosando algunos puntos de lo que es el discipulado, pero lo vamos a ir sacando de esta definición, ¿verdad? Entonces, vemos que el discipulado no es algo que simplemente sucede, ¿sí? No es el resultado de este es el resultado de una iniciativa con propósito de parte de otros cristianos que están respondiendo al mandato de Mateo 28, ¿no? Como hablamos. Así como él hizo, o sea, como Jesús hizo, ellos, los discipuladores, deben de invertir sus vidas con el propósito de enseñar a los demás a seguir a Cristo. Y eso es lo que nosotros entendemos que estamos llamados a hacer como cristianos, ¿no? Debemos de darnos intencionalmente, deliberadamente, a propósito, ¿sí? Para podernos relacionar con los demás. Hemos estado hablando acerca de la comunión, acerca de la unidad, acerca de la hermandad que debe de haber como creyentes, ¿no? Y aquí vamos dando un paso mucho más adelante todavía, ¿no? Un pasito más.
un escalón más estamos subiendo, ¿no? Debemos nosotros también de relacionarnos con los demás, pero de una forma en la que les podamos ayudar a convertirse en creyentes maduros en Cristo, ¿sí? Y esto va a ser por medio del discipulado. Esto va a demandar de esta persona que discipule, va a demandar tiempo, dedicación, paciencia, ¿sí? Podemos observar cómo Jesús tomaba a sus discípulos aparte, ¿no? Les explicaba detalladamente el significado de sus estudios, de sus parábolas. Se fue revelando a ellos poquito a poco, ¿no? A fin de que ellos también pudieran comprender paso a paso. De esta manera, Él les va explicando el significado de su vida, sus enseñanzas, sus milagros, el sentido de su muerte, los símbolos de la última cena, la resurrección y tantos temas, ¿verdad? Que vemos que Cristo con paciencia les fue explicando a sus discípulos. Entonces nosotros, hermanas, también somos llamadas a ayudar a otros imitando esta paciencia de Jesús, ¿no? Nosotros debemos de ser imitadoras de Cristo, ¿no? Esa misma dedicación personal que Él invirtió para que otros crecieran en este proceso es la que nosotros debemos demostrar una vez que Dios nos está estableciendo como discipuladores. Ahora, número 2, el discipulado implica motivación. Miren, los cristianos necesitamos motivación, ¿verdad? Para muchas veces perseverar en la fe, para seguir en esa fidelidad hacia el Señor. El discipulado normalmente está enfocado en hacer seguidores de Jesús, ¿sí? Es decir, bueno, estos son cristianos, ¿verdad? Por eso nos llamamos cristianos, porque somos sus seguidores. No es solamente una reforma moral o algo aún peor, ¿no? O sea, que llega a salir copias de uno mismo, porque eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a replicar, ¿sí? Cuando nosotros discipulamos a otra persona. Nosotros buscamos que esas personas se vuelvan seguidoras de Jesús, no seguidores nuestros, ¿no? Observamos cómo los discípulos de Jesús, por ejemplo, también se sintieron protegidos, ¿sí? Jesús les ayudaba en sus altibajos espirituales, les prevenía de los enemigos, ¿verdad?, que había, de los probables fracasos que iban a tener en su caminar cristiano. Jesús depositó en ellos también su confianza, les comisionó para llevar el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad? Y cuando ellos necesitaban ayuda, la tuvieron, ¿sí? Llamaban a Jesús, buscaban a Jesús y Él siempre les proveyó esa ayuda, ¿no? Ellos sabían que podían acudir a Él cuando algo les estaba confundiendo, y realmente nosotros, hermanas, somos llamados a confiar plenamente en el Señor, pero también debemos de transferir esa confianza a aquellos que estamos nosotros discipulando, ¿no? Que las personas puedan sentir y puedan saber que nosotros confiamos en ellos y que Cristo está confiando también, ¿no? Ahora, número 3, el discipulado está fundamentado en la palabra de Dios. No es el discipulado solamente un buen consejo, ¿sí? Porque un buen consejo pues lo puede dar el vecino o cualquier otra persona, ¿no? El discipulado implica entrenamiento. Sin embargo, este entrenamiento no puede estar en cualquier cosa. Lo que le enseñamos nosotros a las personas y le ayudamos a asimilar es lo que van a pasar contemplando y haciendo el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, si le enseñamos a la gente a depender de sí mismos o volverse a las cosas del mundo, pues nunca van a encontrar a Dios. El discipulado debe de estar fundamentado en la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios la que da vida y no es el consejo sabio de un discipulador, ¿sí? Como discipuladores, nosotros trabajamos duro para no cultivar una dependencia en nosotros, ¿sí? En lugar de eso, debemos de buscar entrenar cristianos para que se vuelvan a las escrituras y que sea de forma consistente, que estén buscando la palabra y que estén siendo obedientes a ella, ¿no? Nuestra meta es hacer discípulos dispuestos a seguir al Maestro, que es Jesús. Ahora, número 4, discipular es amar. Cuidar del alma de alguien de esta manera es amor, definitivamente, ¿no? Estamos llamados a entregar de forma deliberada nuestras vidas para el bien espiritual de los demás, así como lo hizo Cristo con nosotros. Él se entregó en esa cruz, entregó su vida para nuestro bien eterno. Entonces, Cristo hizo por nosotros lo que nunca nosotros haríamos unos por otros, ¿no? No llegamos a esa magnitud.
Ahora, Él cargó nuestros pecados, Él fue un sustituto para ese pecado nuestro. Él no tenía pecado, ¿sí? Y Él lo hizo. Nosotros no somos capaces de hacer algo así. Sin embargo, estamos llamadas en nuestra forma de ser imperfecta y caída, a poder reflejar ese perfecto amor de Cristo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues derramando nuestras vidas para el bien espiritual de los demás, para su motivación, para su bendición, ¿sí? Eso es lo que esta lección, por ejemplo, eso es lo que la lección que está en video, ¿no? O sea, por ejemplo, que las personas van viendo y todo esto, es lo que va realmente, ¿no? A irnos fortaleciendo en este sentido. Entonces nosotros debemos reflejar ese amor en nuestras pequeñas maneras de entregar nuestra vida por los demás, ¿sí? Nuestro objetivo siempre tiene que ser el que glorifiquemos a Dios, que hagamos un bien a aquellos a quien Dios ha salvado, ¿no? Ha traído a su pueblo. Entonces esto es lo que significa amar. Y número 5, y finalmente, el discipulado es relacional. Y yo creo que aquí es un punto muy, muy importante porque implica más que solamente observar. Es mucho más que observar simplemente a una persona en su andar, ¿no? Como que de lejos. No. O sea, nosotros no vamos nada más a transferirles una información. Eso no es suficiente. La iglesia está llamada a relacionarse unos con otros. Hemos hablado de este compañerismo continuamente, ¿no? Para poder añadir este aspecto relacional diferente a todo lo que hace, aún al discipulado individual, ¿sí? Así como muchas otras cosas de la vida de iglesia, el discipulado individual debe de desarrollarse en el contexto de relaciones de amor y relaciones de exhortación, ¿sí? A través de esto llegamos a conocer la vida, las luchas, los dones que tienen los demás. Construimos una cultura de iglesia, ¿verdad? De que nos estamos edificando mutuamente. Observemos, por ejemplo, cómo Jesús, desde el momento en que escogió a sus discípulos, centró su atención en ellos de una manera especial, estuvo permanentemente con ellos, ¿sí? Él llegó a compartir con ellos las relaciones más simples y las más complejas, ¿verdad? Pasó mucho tiempo con ellos. Esto es relación, ¿sí? Con él fueron, por ejemplo, a su pueblo natal, ¿sí? A la capital allá de Jerusalén. También fueron fuera del territorio, ¿verdad? Porque ellos viajaban mucho juntos. Y también las veces que se separó de ellos durante su ministerio fue algo temporal y siempre había un propósito, ¿no? Ustedes pueden leer Lucas 9 del 1 al 6 y el 10 del 1 al 24, donde vemos estas separaciones, pero era algo muy, muy temporal, ¿no? Y en esta constante relación, ellos podían observarlo, podían apreciar, ¿no? La vida de Jesús, esa vida transparente. Entonces, observamos cómo Jesús fue preparándoles. Y fue un tiempo donde Él estuvo cerca, estuvo muy pegado a ellos para que ellos aprendieran, ¿verdad? Porque Él les estaba preparando para una consigna, ¿no? Y era muy especial. Y esto era de que su ministerio de Jesús no estaría siempre de manera presente en la tierra, ¿no? Algún día Él se iba a ir y ellos debían de seguir su ministerio. Así que bueno, habiendo comentado lo que implica el discipulado, hermanas, entendemos que el Señor espera de nosotros un compromiso total para asumir esta misión. Es sumamente revelador el hecho de que Jesús cierre su ministerio, dejando un énfasis concreto y una demanda tan seria para cada creyente, ¿no? Y para toda la iglesia, que es la gran comisión, ¿sí? La misión que Jesús dejó comienza por cada uno de nosotros, ¿no? Y cobra forma y se va haciendo visible en la iglesia. Entonces, es evidente que debe de existir en nosotros o en nosotras la actitud de estar en comisión, ¿sí? Debe ser parte de la vida nuestra como cristianos, independientemente de lo que hacemos en nuestra vida personal, ¿sí? Cuando vemos en Mateo 28, del 19 al 20, que es la gran comisión, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se trata de un arduo camino de dedicación, de formación, de persona a persona, ¿sí? En el cual también habrá que enseñarle que él o ella también van a tener que en algún momento enseñar a otros. Y así, bueno, todo creyente en la iglesia va a ser un discípulo, pero también va a llegar a ser un discipulador, ¿sí?
En nuestra iglesia tenemos nosotros el ministerio de discipulado, ¿no? Que es realmente que se va encargando de acercarse a los hermanos que no han llevado este curso, les invita, se les anima para que tomen el tiempo para ver estos videos, para que los puedan comentar con su discipulador, ¿no? Este ministerio es uno que trabaja también en equipo con el ministerio de bienvenida, porque ellos van conociendo de cerca a los nuevos congregantes y de esa manera pueden dar a conocer a ellos quiénes son los coordinadores, por ejemplo, del discipulado, y de esa manera que puedan comenzar su discipulado, ¿no? Entonces, si tú sabes de un congregante que aún no comienza este discipulado, puedes acercarte a los coordinadores de este ministerio para comunicarlo y ellos le pueden dar ese seguimiento, ¿sí? Ahora, ya que hemos comprendido nosotros lo que es el discipulado, también tenemos que conocer que existe una relación entre lo que es el discipulado y la consejería, ¿sí? Pero también hay diferencias que existen entre ellas, ¿no? Entendemos que todos somos llamados a discipular. De hecho, ningún miembro de la iglesia debería estar sin discipular a otros congregantes, ¿no? Y no debería de estar sin ser discipulado también, ¿verdad? Es una labor de toda la iglesia. Pero cuando hablamos de consejería, hermanas, debemos observar algunos principios y también comprender las similitudes y las diferencias entre el discipulado y la consejería. Entonces, pensemos en esto como si fuera un río. Sí, quiero darles este ejemplo porque se me hizo muy, muy claro. Fíjense, dice que nuestro discipulado en Cristo es como sentarse en un bote, en un río que fluye hacia Él, ¿sí? En ocasiones el río está rocoso, está lento, otras veces va a estar turbulento, va a estar rápido, pero gracias a Dios, su Espíritu es el que siempre nos está acercando a Cristo, nos va aumentando nuestro amor por Él, por su palabra, por su pueblo, ¿verdad? Y conforme vamos nosotros avanzando en el río, nuestros hermanos y nuestras hermanas nos ayudan a discipularnos y nosotros a discipularles a ellos, ¿no? Pero cuando algún creyente se llega muchas veces a salir del río, porque esto puede suceder, ¿verdad? Y para regresar necesita como un empujón de otro creyente y luego necesita recargar su equipo y necesita descansar y necesita ese periodo de tiempo como para enfocarse en los problemas que le impiden continuar y planear esas estrategias antes de continuar su recorrido. Eso es la consejería, ¿sí? Fíjense, en el discipulado los creyentes permanecen siempre en el río, ¿sí? Pero en la consejería el consejero y el aconsejado van a escudriñar las escrituras juntos, van a orar, van a trabajar en estrategias para remover esos obstáculos que se le presentó a ese hermano en el camino, ¿sí? Luego ya el consejero pues va a enviar a sus hermanos y hermanas nuevamente hacia el río, ¿sí? Que los está conduciendo obviamente hacia Cristo. Entonces vamos a hablar de algunos principios que nos van a ayudar a comprender este tema de la consejería y del discipulado, ¿sí? Poniendo como base obviamente este ejemplo para que nos sea un poco más fácil. Entonces, número 1, la naturaleza de la consejería es que la gente viene solo cuando están luchando con un problema. Esa es la naturaleza en sí de la consejería, ¿no? No es lo mismo que un discipulado que es continuo. Cuando tu automóvil se avería, por ejemplo, pues lo llevas a un taller, ¿no? Para que te lo vayan a reparar. Cuando un cristiano no está bien, el cristiano va a un pastor, va a un consejero para que lo ayude, ¿no? La consejería se va a producir en respuesta a problemas percibidos en la vida de una persona. El discipulado es algo constante, es algo en el que la persona va comentando sobre temas bíblicos para ir estableciendo esos principios en su vida. Pueden surgir dudas sobre su vida personal, pero no es en sí una consejería, ¿sí? Una consejería se va a dar cuando existe un problema en particular. Así que específicamente, hermanas, la consejería es iniciada por un problema en particular. Bueno, número 2, la consejería bíblica es cuando un creyente maduro contribuye al crecimiento espiritual de un hijo o de una hija de Dios, ¿sí? Esto lo va a hacer por medio del poder del Espíritu Santo y tiene que ser bajo la autoridad de la palabra. Por eso es consejería bíblica, ¿no? Para que a través de las circunstancias permitidas por Dios, esa persona pueda ver la vida, pueda reaccionar ante lo que le está sucediendo, ante esos eventos,
a través de un lente bíblico, que este viene siendo el consejero, ¿no? Va a poder alcanzar a ver una perspectiva diferente, ¿no? Vertical, porque muchas veces estamos así, ¿no? De forma horizontal, nada más vemos las circunstancias y nos ahogamos en un vaso de agua, pero cuando vemos con un consejero, él nos ayuda a ver qué Dios dice, ¿no? De forma vertical. Así que para poder aconsejar, debes conocer lo que la palabra dice acerca de la problemática que la persona está enfrentando, ¿no? Porque la consejería no se va a centrar en el problema solamente, ¿no? Lo va a hacer en Cristo. Esta consejería siempre tiene que ser bíblica, siempre nos tiene que llevar a Cristo, ¿no? Entonces, hermana, si tú buscas consejería y el consejero no enfoca tu problema a ver a Cristo y a ver a su palabra y solamente te da un consejo humano o su propio sentir o su propio pensamiento o toma filosofías de este mundo, ¿verdad? Entonces corres el peligro de estar recibiendo una cosmovisión humana, ¿sí? En lugar de una bíblica. Y siempre debemos de tener cuidado de esto. En la iglesia procuramos tener ese cuidado de que sea siempre una consejería bíblica y que nos apunte siempre, ¿verdad? A Cristo. Número 3, como la consejería tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo, el discipulado y la consejería son para creyentes, ¿sí? En ambos, el aconsejado y el consejero tienen que ser personas en quienes mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no, entonces no es consejería, más bien sería evangelismo. No quiere decir que una persona que no es salva no pueda buscar a un consejero bíblico, ¿verdad? Pero más bien lo que va a recibir de ese consejero bíblico pues va a ser un evangelismo, ¿no? Se le va a dar el evangelio, no en sí una consejería, ¿sí? Una consejería sí es para una persona creyente. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no puede manifestar fruto a través de un discipulado, por ejemplo, ¿no? Y lo que es más conveniente para esa persona siempre va a ser escuchar el evangelio. Entonces, no podemos saltarnos, ¿no? Esas partes, porque un discipulado, una consejería, no va a dar un fruto realmente porque el Espíritu no está transformando esa vida, ¿no? Por medio de la palabra. Entonces, una persona así siempre primero la tenemos que evangelizar. El discipulador y el consejero no están ahí para hacer sentir nada más mejor al aconsejado. Claro que te vas a sentir muy bien y te vas a sentir aliviado cuando hablas con alguien más, ¿no? Y esa persona te guía hacia el Señor. Pero realmente esto es para ayudar a desarrollar una cosmovisión bíblica que le pueda ayudar a ver a esa persona la vida, reaccionar ante estos eventos de forma que glorifique a Dios, ¿sí? Realmente el discipulado, como hemos hablado, es estar pendiente del crecimiento de esa persona, es ofrecerle las herramientas para su crecimiento espiritual, ¿sí? Como estos videos, por ejemplo, ¿no? Que traen una enseñanza bíblica, como las llamadas telefónicas que hacemos. A veces tenemos oportunidad de reunirnos y hacer este discipulado presencial, ¿no? Y también podemos, ¿por qué no?, sugerir esa consejería cuando la persona lo requiera. Pero ni el discipulador ni el consejero somos personas que debemos de apropiarnos de la persona, ¿no? Ni vamos a forzar de ninguna manera a hacer lo que se ha enseñado o lo que se ha aconsejado, ¿sí? La mayor labor de un discipulador o un consejero es orar por esa persona, ¿sí? El convencimiento, recordemos, hermanas, lo hará el Espíritu Santo. Y número 4 también, todos los creyentes necesitamos de consejería en algunas circunstancias de nuestro caminar en Cristo, ¿sí? Cada cristiano debemos de reconocer nuestra necesidad de ayuda. Es triste ver que hay cristianos que no quieren nunca ir a una consejería, siendo que el problema es muy visible, ¿no? A menudo no podemos nosotros discernir solos cómo responder a algunas emociones que son intrusas, ¿verdad? En algunos momentos de nuestra vida. Ninguno de nosotros debe de asumir que puede navegar a través de un mundo como este en el que vivimos sin las habilidades perfeccionadas de otros creyentes. Dios ha provisto otros creyentes, otros cristianos más maduros para que nosotros podamos pedir ese consejo. Unas pocas conversaciones con un consejero que está probado ya en combate, a veces de verdad, hermanas, que hace maravillas. Pero aquí cabe hacer notar que aunque la consejería es para todo el mundo, para todos los creyentes más bien, la consejería no es necesaria siempre,
¿sí? Cuando una persona tiene la capacidad básica para entender la forma de responder a la situación en la que se encuentra a través de medios ordinarios de gracia, como son la predicación, la enseñanza de la palabra, la comunión con otros creyentes, ¿no? Porque ahí normalmente también encontramos respuestas, ¿no? A nuestras circunstancias en la vida, como el discipulado, la búsqueda del Señor en oración en su palabra, que es de donde más recibimos esa dirección del Señor. Si un creyente tiene esta capacidad de encontrar a través de todos estos medios que les mencioné una solución, ¿sí? Entonces el creyente estará capacitado para pasar por largas temporadas sin la necesidad de consejería, ¿sí? Sí es importante buscar consejería en momentos específicos, pero no debemos hacernos tampoco dependientes de buscarla siempre, ¿sí? Un creyente debe de desarrollar una relación dependiente de Dios, ¿sí? Donde él vaya recibiendo esa dirección constante por medio de la palabra y por medio de todos estos medios que se proveen, ¿no? Muchos creyentes cometen el error de acostumbrarse a preguntar todo a un consejero, ¿no? Todo le preguntan sobre la vida cristiana y todo le preguntan qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y no desarrollan un caminar dependiente de Dios, más bien se vuelven dependientes del hombre. Y este es un peligro para todos nosotros, hermanas. Miren, en la mayoría de los casos esto sucede por pereza de estudiar la palabra, porque somos creyentes, ¿verdad? Que no dependemos del Señor, de su palabra por nosotros mismos y queremos que alguien más constantemente nos esté diciendo qué hacer, ¿no? Y esto es más cómodo, ¿verdad? Porque vamos a alguien que sí estudia la palabra para que nos resuelva todas las dudas que van surgiendo y claro que un consejero siempre va a apoyar, ¿no? A dar esta dirección en la palabra, pero también un consejero va a necesitar ser sabio para poder detectar cuando un creyente está dependiendo demasiado de la consejería y va a necesitar guiarle a depender más de la palabra para su crecimiento, porque entonces ese cristiano se va a mantener más fuera del río que dentro del río, ¿sí? Y entonces eso no es lo normal es que todos vayamos en el río y unas ocasiones pues nos salgamos, ¿verdad? Nos encontramos una orilla y pues nos desviamos y el consejero nos va a ayudar a regresar, ¿no? Entonces, miren, hermanas, hay creyentes que de verdad que por la provisión de Dios, ¿sí? Por la providencia, perdón, de Dios, van a ser librados de los peores tipos de dolores que hay, ¿no? Y por tanto no les va a ser necesaria la consejería en la mayor parte de su vida. Hay muchas personas que viven en las afueras de los países a veces, ¿no? Misioneros que a veces no tienen la oportunidad de recibir una consejería. Y el Señor realmente, a pesar de los dolores y de los sufrimientos que ellos llevan, el Señor los sostiene en su providencia, ¿no? Y muchas veces así va a ser con muchos de nosotros, ¿no? El Señor nos va a sostener en esa providencia y no vamos a necesitar a lo mejor la mayor parte de nuestra vida la consejería. Otras personas a lo mejor tendrán rutas diferentes y van a necesitar buscar más consejería, ¿sí? Y van a tener más la oportunidad de hacerlo como en nuestra iglesia, ¿no? Que sí hay esta parte, ¿no? de iglesia. Así que como cristianos debemos pensar en la consejería no como esa ideal universal para todo el mundo, ¿no? Ni como la rehabilitación poco placentera para unos pocos. Número 5. El consejero no está encargado de resolver el problema que presenta el creyente. Sí, muchas veces pensamos este error, ¿no? Que el consejero me tiene que resolver el problema. Más bien está formando en la mente de ese creyente una cosmovisión bíblica. Le está ayudando a ver una perspectiva bíblica en una situación particular, ¿sí? En su matrimonio, a lo mejor es personal, laboral, es un problema, no sé, con alguna persona cercana, ¿no? En su familia, ¿sí? O sea, aquí hay un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Miren, el consejero no va a intentar ser el piloto del avión del aconsejado, ¿sí? Ni siquiera va a intentar ser el copiloto, ¿sí? Más bien, el consejero es como la torre de control, ¿sí? No para controlar al creyente, sino para que él vuele solo con Cristo, ¿sí? Y entonces cuando ya necesita aterrizar y experimente turbulencia, entonces le llame a la torre de control, que es el consejero, y le diga, oye, estoy en problemas, ¿qué hago? ¿Sí? Por eso es que el aconsejado no debe pensar que su vuelo depende del consejero, ¿sí? Sino que él o ella le proveerá las directrices
para que su vuelo pues no tenga tanta turbulencia, ¿no? Para que pueda salir de esa situación de turbulencia. Pero realmente el consejero no es el que va a resolverle el problema, le va a guiar para que él, en una relación con Cristo, encuentre, ¿sí?, la manera y entienda qué es lo que Cristo está hablando a su vida. Número 6. Cuando se trata de discipulado, la iglesia se acercará a los congregantes para estar al pendiente de sus situaciones, ¿sí? En el discipulado, la iglesia sí toma esta iniciativa, como nosotros les hemos buscado a cada uno de ustedes y se les ha agregado, ¿verdad?, a este discipulado. Pero cuando se trata de consejería es diferente. La consejería debe de ser voluntaria, ¿sí? La persona debe apropiarse de ese problema que tiene y debe reconocer que necesita ayuda. Le podemos sugerir a los hermanos, ¿verdad?, que busquen consejería, pero sí realmente debe ser algo que surja de su propia voluntad el buscarla, ¿sí? Número 7. La consejería no es un estado permanente. El discipulado sí lo es, ¿sí? A medida que un cristiano comienza a ver sus problemas desde la perspectiva de Dios, no va a necesitar más consejería. El problema original que le condujo a la consejería irá disminuyendo, ¿sí? La buena consejería en sí es la que va a guiar al creyente a no depender de la consejería por mucho tiempo, sino va a encontrar esa manera de ayudarle a depender de Cristo, de su palabra y de la comunión entre hermanos, ¿sí? Así que, hermanas, miren, haciendo un pequeño resumen de lo hablado, entendemos que tanto el discipulado como la consejería son partes fundamentales de la vida de iglesia. El discipulado entendimos que es llevar a una persona a ser un discípulo estable, dedicado, comprometido, fructífero, maduro, para que en un tiempo determinado esta persona repita ese proceso en la vida de otro. Cada cristiano debe discipular a alguien y debe de ser discipulado por alguien, ¿sí? Y puesto que Jesús lo consideró algo de primera importancia, es muy necesario de verdad que dediquemos nuestro esfuerzo de ver el discipulado en la iglesia como algo muy necesario, ¿sí? Esta cultura de discipulado debe ser algo normal en la iglesia. Todos los creyentes estamos llamados a promover esta privilegiada labor, ¿sí? Así que, hermana, al llegar a este video, pues entendemos que tú estás ya siendo discipulada, pero si no estás discipulando a otro o a otras personas creyentes, comienza a orar por aquellos discípulos que Dios va a traer a tu vida, ¿sí? Acércate a los coordinadores de este ministerio para que tú recibas esa capacitación. Dispón tu corazón para este servicio, ¿verdad?, al que todos hemos sido llamados. Vas a poder ser parte de poder apoyar a otro creyente en el conocimiento de la palabra, de contestar sus preguntas, de contestar sus inquietudes, de ayudarle a desarrollar un interés cada vez mayor por tener una comunión con Jesús. Vas a ser testigo de ese crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, miren, cuando realmente nosotros consideramos nuestras bendiciones, no solamente debemos pensar en cuánto debemos de ser agradecidos, sino también en cuanto a la manera de compartir nuestras bendiciones con otros, ¿no? Cuando Jesús envió a los 12 en la comisión, que era limitada, o sea, que nada más era temporal, les dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia, en Mateo 18. Entonces, dar de gracia, y esta palabra es algo muy importante, muy valioso que la Escritura nos da. Dar de gracia es algo a lo que Jesús nos llama, ¿sí? Debemos dar de gracia porque esta es la manera en la que se nos ha dado, ¿sí? Y en la manera de dar de gracia no debemos esperar nada a cambio. Debemos hacer un hábito de dar a aquellos que no pueden pagarnos, ¿sí? Pensemos en lo agradecidos que nosotros debemos de estar con nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz para nuestra salvación. Nos dio todo, hermanas, ¿sí? Nosotros no merecíamos eso y nos los dio sin pedir nada a cambio. Entonces, tengamos presente que una de las mejores maneras de ser agradecidas hacia Dios, ¿sí?, es poner ese interés y ese esfuerzo en aquellas cosas que para Él son importantes, ¿no? Como el discipulado, precisamente. Entonces, siempre traerá el Señor personas a quienes podamos discipular y que realmente esta bendición de servir a otros sea una satisfacción para nosotras por el gran amor que le tenemos a Cristo. Vimos también
que la labor principal del discipulado debe ser realizada por los miembros de la congregación, ¿sí? La consejería debe ser realizada por consejeros capacitados por la iglesia para cuidar específicamente que se pueda llevar a un entendimiento de la palabra al aconsejado. El consejero tiene que ser alguien que conoce la palabra y que va a poder orientar a esta persona sobre eso. La consejería bíblica es solo una parte del discipulado, ¿sí? Un discipulador, por ejemplo, podría ser un consejero, y un consejero es siempre primero un discipulador, ¿sí? Entonces la consejería debe ser una actividad temporal, el discipulado es una actividad permanente, como vimos. El consejero envía a los navegantes de regreso al río del discipulado. Allá los creyentes continúan siendo edificados en su fe a medida que se involucran en el discipulado personal con otros miembros. En nuestra iglesia, hermanas, se capacita continuamente consejeros para apoyar a los hermanos que se salen del río por un periodo de tiempo. Así también se capacita a discipuladores, ¿sí? Todo creyente debe estar siendo discipulado por miembros de la iglesia local, debe discipular a otros, y también todo creyente puede solicitar consejería cuando la situación se lo demande, cuando enfrente algún problema o circunstancia que no ha encontrado dirección o que se siente confuso, ¿verdad?, sobre lo que la palabra muestra acerca de su conflicto. Nadie que asiste a consejería debe ser mal visto, hermanas. Tristemente esto ha sucedido, ¿verdad? A veces se juzga a hermanos en Cristo que asisten a consejería, pero debemos de ver algo. Todos en algún momento de nuestro andar cristiano necesitamos buscar la ayuda de un consejero bíblico para volver al río. Todos nos podemos salir del río en algún momento, ¿sí? Así que, hermanas, tenemos un compromiso dentro de nuestra iglesia local para cuidar y para preservar una adecuada cultura de discipulado y de consejería. Que Dios nos ayude de verdad a ser fieles en este llamado y atender aquello a lo que nuestro Señor Jesucristo le dio tanta importancia, ¿sí? Y bueno, les dejamos aquí las preguntas para que ustedes puedan comentarlas en su tiempo de discipulado. Había anteriormente comprendido la importancia del discipulado en la iglesia. Considero el discipulado como una parte fundamental de la vida de la iglesia. ¿Cómo ha sido mi experiencia a través de este discipulado? Considero que he madurado espiritualmente a través de él. He valorado el tiempo, la dedicación, la paciencia y el amor que he recibido de mi discipulador al entregarse para mi bien espiritual. ¿De qué manera ha crecido mi relación con mi discipulador a partir de que comenzó este proceso? ¿Qué puedo comentar sobre el ejemplo del río? Comprendo la diferencia entre discipulador y consejería. He solicitado alguna vez de manera voluntaria consejería en la iglesia al estar luchando con un problema. Considero que he dependido demasiado de la consejería. ¿Por qué? Considero que la consejería no es para mí. ¿Y por qué? He juzgado a aquellos que buscan consejería. ¿Por qué? También. Comprendo que todo creyente es llamado a discipular a otros creyentes. ¿Existe en mí la disposición de discipular a otros aun cuando requiera de un compromiso elevado? ¿Estoy dispuesto a dar de gracia lo que he recibido de gracia por amor y agradecimiento a Cristo? Si soy padre o madre, ¿estoy ejerciendo un discipulado constante con mis hijos? Y bueno, pues termino aquí dejándoles una frase de un libro de Bonhoeffer. Es un libro que se llama El costo del discipulado, lo pueden leer. Y nos gustó mucho esta frase que realmente aclara mucho de lo que hemos hablado en este tema, ¿no? Que dice, y porque realmente Él, Cristo, o sea, hablando de Cristo, vive su vida en nosotros, nosotros también podemos andar como Él anduvo. Somos capaces de seguir el ejemplo que Él nos ha dejado, entregar nuestras vidas por los hermanos como lo hizo Él. Es solamente porque Él se volvió como nosotros que nosotros podemos volvernos como Él. Y bueno, pues les dejo este reto tan grande, ¿verdad? Que nuestra iglesia realmente sea una iglesia que pueda seguir discipulando a muchos creyentes, ¿verdad? Y que todos seamos parte de este discipulado. Que todos realmente tengamos esos discípulos que el Señor nos vaya entregando para poder verlos crecer y para poder gozarnos, ¿verdad? En ese crecimiento. Y bueno, pues vamos a terminar orando y poniendo este tiempo en sus manos. Señor, gracias te damos porque tú eres quien ha hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que es tu llamado, Señor, el discipulado.
Sabemos, Dios, que tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor, y que tú quieres, Señor, que esta estrategia que tú dejaste, este modelo, Señor, que tú implantaste a lo largo de tu palabra, del Antiguo, del Nuevo Testamento, pues sea algo vivo hoy, Señor, en la iglesia en la que tú nos has puesto. Gracias, Señor, porque podemos tener esa línea que tú nos das, Señor, para poder seguirla y para poder realmente, Señor, ser útiles dentro de tu obra. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con este discipulado que tú has levantado en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que podamos amar a otros creyentes y oramos por esos futuros creyentes que tú pondrás, Señor, para que nosotros les podamos guiar, Señor, en tu camino. Ayúdanos, Señor, a discernir cuando necesitamos buscar una consejería, Señor, cuando necesitamos dirección en nuestras vidas porque nos hemos salido del río, Señor. Ayúdanos a poder detectar esto en su debido momento y no ser orgullosos cuando lo requerimos, pero tampoco que nos volvamos dependientes, Señor, de esas consejerías, sino que podamos caminar junto con nuestros hermanos en el discipulado constantemente, Señor. Gracias te damos por este tema y lo ponemos todo en tus manos, confiando, Señor, en que tú vas a actuar, tú vas a obrar y que tú, Señor, nos vas a seguir ayudando a crecer en esta cultura de discipulado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.